12,8%. Amigos, 8:32 de la mañana, seguimos adelante, es momento de irnos fuera de estudios, nos vamos a nuestro móvil, allí está nuestra compañera Elizabeth Viñoles. Elizabeth, buen día para ti, ¿qué novedades nos traes? Muy buenos días, Virna, ¿cómo estás? Excelente día hoy, te diría, ¿eh? Un amanecer espectacular. Te comento que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy particular que está vinculado a lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Esto es así porque, como ustedes saben, ya se ha aprobado una ley que regula justamente la utilización de cannabis recreativo y que próximamente también estará regulando lo que tiene que ver con el consumo de cannabis medicinal. Pero poco se sabe en nuestro país, e incluso en el ámbito médico, sobre este tema. ¿Por qué? Porque la cátedra de medicina, como no se utilizaba justamente de forma terapéutica el cannabis en nuestro país, no había incluido dentro de sus cursos esta materia. Por ese motivo es que desde el sindicato médico tengo a mi lado justamente a Julia Galcerano, que es una de las coordinadoras justamente del curso que se va a implementar para médicos y que además es una de las que está al frente justamente del sector adicciones del sindicato médico. Muy buenos días, Galcerano, ¿cómo está? Buen día, lo más bien. Bien, Galcerano, ¿en qué va a consistir este curso y a quiénes está dirigido específicamente? Este curso, como tú bien dijiste, se reguló la ley que tiene que ver con el uso recreativo y el uso medicinal, eso fue en 2013. En el 2015 hubo un decreto, ya hay un decreto reglamentario para cannabis medicinal, que lo que hace es que habilita que los únicos que podemos recetar cannabis medicinal son los médicos. ¿Y qué pasó? Desde el sindicato lo que vimos era que en realidad los médicos no conocemos de cannabis medicinal y decidimos, que es parte de lo que tiene que ver con esta función del sindicato, ver la educación médica en este tema. ¿Por qué? Porque de nada vale que un país regule y apruebe un decreto de cannabis si los médicos que lo van a llevar adelante no lo conocen. Es en base a eso que estamos organizando el primer curso de medicina canábica de Latinoamérica, además, que comienza el 23 de abril, que va a ser en módulos, que va a ser los sábados para que los médicos puedan acceder cada 15 días y que va a tratar de estos temas. Desde el primer día, desde la ley, porque muchos no conocemos la ley, desde qué tiene que ver con la investigación, porque no solo el uso del cannabis, también la ley habilita la investigación en cannabis, desde las propiedades de la planta, y bueno, ¿y en qué casos los vamos a usar? Exactamente, esa es la pregunta. La gente se debe estar preguntando en qué situaciones, en qué patologías se utiliza el cannabis medicinal. Bueno, en varias. Igual la teleaudiencia que me está viendo, ustedes tienen que saber que la gente ya está usando cannabis. Porque en realidad en este mundo globalizado la gente entra a buscar en distintas fuentes y sobre todo se usa para, hay distintos tópicos, pero para dolor tipo neuropático, dolor crónico, enfermedades del sistema nervioso, como esclerosis múltiple, hay investigaciones que se empezó a usar en Alzheimer, en la Corea de Huntington, y en epilepsia, que es la como más conocida, sobre todo si ustedes estuvieron atentos a las noticias, lo que es Colorado en Estados Unidos, la epilepsia refractaria en niños. Después, en otros puntos, en salud mental también se puede usar como para ayudar a salir de las adicciones. En la parte digestiva, es decir, por el tipo de acción que tiene el cannabis. Justamente, ¿cuál es ese tipo de acción? Porque muchas veces está vinculado a casos terminales, como cáncer. Eso es el otro punto que yo no dije, pero sobre todo tiene una propiedad analgésica y una propiedad antiinflamatoria. Ahora se está también investigando la propiedad antitumoral del cannabis. Y esto tiene que ver con los receptores. Nosotros, no quiero aburrir a la audiencia con cosas médicas, pero tenemos un sistema cannabinoide endógeno que tiene que ver también con el sistema cannabinoide, con los cannabis. El cannabis viene de eso, ¿no? Son productos cannabinoides que actúan, la planta tiene productos que actúan en los mismos receptores que tenemos en nuestro organismo. Y este sistema lo que hace es la homeostasis de distintas funciones. Con lo cual, el cannabis va a poder servir para varias cosas. Por supuesto no es universal, por supuesto no es que para todo el mundo, como ninguna cosa en medicina, ¿no? Y, por ejemplo, ¿de qué forma se suministra? ¿De qué forma debe el paciente consumirlo, ¿no? Esta es otra pregunta. Sí, esto es importante porque en realidad estamos acostumbrados a que en las películas el que usa cannabis medicinal lo fuman. Nosotros los médicos decimos, el cannabis medicinal no tiene que ser fumado. El cannabis medicinal tampoco tiene que ser ingerido, es por vaporizador, puede ser por gotas, puede ser por aceites, puede ser por cremas, es decir, y tiene que ser fundamentalmente supervisado por un médico. ¿Por qué? Porque todo tiene interacciones. Entonces, si el paciente está con un cáncer, con analgésicos mayores,
yo tengo que saber, yo o el médico que lo trate, tenemos que saber qué es lo que está tomando y cómo le vamos a regular. ¿Por qué? Porque lo más probable es que con el cannabis pueda bajar la dosis de opioides, por ejemplo, ¿no? Porque hay una interacción. Entonces, si mantiene lo mismo, va a haber problemas. Lo mismo con los que tienen epilepsia. Por eso es tan importante lo de la formación y por eso es tan importante que la gente sepa que no es voy a usarlo y ya está, y que además no debe usarlo fumado por la combustión, porque el uso medicinal va a ser más frecuente que el uso recreativo, digo, porque se supone que yo lo voy a pautar y lo voy a regular. Por esto mismo no aconsejamos lo que es infusión, porque no podemos manejar las dosis, o lo que es cannabis en comida, que se está usando también. Porque esto fue producto de la prohibición, es decir, la gente empezó a usarlo, se dio idea de cómo usarlo de distintos lugares, pero lo que nos pasa es que con eso no podemos dosificar ni predecir los efectos. La diferencia también en algunos casos, por ejemplo, en cánceres, etcétera, es que el cannabis tiene menos efectos colaterales que algunas medicaciones. Sí, en realidad esa es un poco la base, ¿no? Tiene menos efectos colaterales, pero sobre todo lo que yo diría es, en medicina tenemos que poder usar todo lo que sirva para aliviar al paciente, todo lo que sirva para ayudar. Esta es una nueva medicina que tendría que entrar en la farmacopea, que en realidad desde el sindicato médico, cuando estuvimos estudiando el tema, en el 2012 cuando surgió, hicimos un documento, tampoco es que no hay tampoco unanimidad, como no la hay en la población, pero sí lo que surgió de eso es que, bueno, frente a la refractariedad de otros tratamientos, frente a los problemas derivados de otro tratamiento, el cannabis podría ser una opción. Muchísimas gracias, Galcerano. Muy bien, Virna, excelente mañana y bueno, todo esto que estuvimos hablando hoy con la doctora Galcerano lo vamos a estar ampliando en un informe en Info Mediodía. Muy bien, Eli, muchísimas gracias por este reporte, buenísima la información. Gracias a ti, Eli.